su corazón. Entonces vemos cómo cada plaga tiene un significado y Dios mostraba su poder a su idolatría de ellos. La plaga número 5, plaga sobre el ganado. Se creía que Apis, el dios toro, ¿no? Yo creo que es el dios cuernudo, ¿no? Ya saben a qué me refiero, ¿no? Sé que aquí te espero. Los jóvenes saben qué onda. Dice, se creía que Apis, el dios toro, habitaba en un toro sagrado y que era adorado y cuidadosamente atendido en su templo. Al morir, buscaban otro toro. Esta vez murió todo el ganado y también murió el toro sagrado. Resultado, el corazón de Faraón se endureció. La plaga de salpullido y de úlceras. Algunas veces los egipcios sacrificaban humanos, quemándolos vivos para aplacar lo que llamaban fuerza del mal. Las cenizas eran rociadas para purificar todas las cosas sobre las que cayeran. Cuando Moisés tomó ceniza de un horno y la esparció, vino a los egipcios una plaga de salpullido y úlceras. Resultado, Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces vemos hasta la 6ª plaga, Dios endureció el corazón. ¿Pero por qué? Porque antes ya lo había rechazado y no escuchaba la voz de Dios a través de Moisés. La plaga de granizo. En una tierra donde las descargas eléctricas ocurrían muy poco, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Isis y Osiris eran las deidades egipcias del agua y del fuego, pero no pudieron proteger a Egipto. Resultado, el corazón de Faraón se endureció. 8ª plaga, la plaga de langostas, saltamontes o chapulines. Isis y Serafis eran las deidades que según ellos los protegían de las langostas, pero no evitaron una plaga en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y no quedó cosa verde en árboles ni hierbas del campo. Resultado, Jehová endureció el corazón de Faraón. La plaga de tinieblas. El Faraón, hijo del sol, no pudo evitar que durante 3 días hubiera una densa oscuridad que aún podía palparse. Resultado, Jehová endureció el corazón de Faraón. La muerte de los primogénitos. Moisés anunció el último juicio, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, incluyendo los animales, pero los israelitas no serían tocados. Dios haría diferencia entre su pueblo y los egipcios. Moisés predijo como los mismos siervos del faraón les pedirían que se fueran. Sin embargo, el faraón no los oiría a pesar de este terrible anuncio. La Pascua y los primogénitos mueren. Y aquí se nos habla de la institución de la Pascua. Aquí les puse, la Pascua viene de dos, del griego Pasha y del hebreo Pesha. Significa paso o salto. O sea que el ángel de la muerte no tocaría al pueblo de Israel. Por eso significa eso, Pascua. Es una celebración. Aquí en Occidente pues se le celebra el conejito y los huevitos, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo bíblico. Bueno, de hecho eso tiene otro trasfondo ahí en Estados Unidos, ¿no? El sacrificio enseña la lección de que una vida tiene que morir en sustitución de otra para darle salvación. Aquí Dios revelaba el significado del sacrificio, ¿no? Y lo vimos en Génesis, el primer sacrificio en Génesis. Y ahora Dios está revelando lo que significaba. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así hay redención, incluyendo perdón por los pecados, cuando la sangre de una ofrenda inocente es derramada. La sangre señalaría que un hogar estaba
sustitutorio de los primogénitos. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Igualmente los cristianos nos hemos acogido a la gracia de Dios mediante la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. El juicio por nuestros pecados no cae sobre nosotros, pues ya lo sufrió Jesucristo. Segunda de Corintios 5:21 nos asegura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Entonces vemos cómo aquí se instituye esto de la Pascua, ¿no? Y luego vemos la salida de Egipto, la nube y la columna de fuego, el maná, el agua de la roca. Y vamos a saltarnos estos temas los analiza usted en su manual. Y vamos a ver rápidamente, ya para finalizar, la revelación. Ya una vez que salen de Egipto y Dios los libera y Dios abre el mar y cruzan en seco, vamos a ver la revelación. Hasta ese momento, cuando salen de Egipto, es dada la ley, es dada las ordenanzas de Dios para su pueblo. Dice: Moisés subió nuevamente a donde Jehová se le había revelado por primera vez y lo había enviado a liberar a Israel. Esta vez lo llamó para darle instrucciones para el pueblo. Dios iba a prepararlo para concertar el pacto mosaico. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Jacob e Israel son sinónimos. Si Israel obedecía la voz del Señor y guardaba su pacto, sería su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Él apoya su promesa sobre el hecho de que de Él es toda la tierra. Así, por escogimiento divino y por pacto. ¿Sí lo estamos leyendo, verdad? No me avisa, hermano. Yo me voy tendo. Yo ya estoy en el cielo y usted aquí porque ahí está. Así, por escogimiento divino y por un pacto solemne, Israel sería para Dios un reino de sacerdotes y gente santa. Sería entrenado en los caminos de Dios y su verdad para llevar luz a todas las naciones. Un pasaje similar nos dice a los que participamos en el nuevo pacto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La ley mosaica, los 10 mandamientos o decágolo, del griego deca 10 y logos palabra, se halla en 2 pasajes: Éxodo 20 del 1 al 17, Deuteronomio 5 del 1 al 21. Los 10 mandamientos son fundamentales y permanentes principios de conducta. Algunos dicen que no tienen vigencia sobre nosotros ahora como cristianos, pero no es así. Nosotros guardamos los 10 mandamientos. Nosotros no guardamos los 10 mandamientos para salvarnos, sino como una expresión de amor y gratitud a Dios, pues queremos vivir de acuerdo a su carácter, porque los 10 mandamientos demuestran su carácter y lo que Dios espera de los súbditos de su reino. Entonces, rápidamente vamos a ver estos 10 mandamientos, solamente así por encimita. Para el judaísmo clásico se dividen los mandamientos en Éxodo 22, que es el primer mandamiento, y en los versículos 3 al 6 el segundo, en el verso 7 el tercero, y en el versículo 8 al 11 el cuarto. Para el judaísmo solamente se dividen 4 mandamientos. Para los católicos es un preámbulo. El versículo 2 es un preámbulo, el versículo 3 al 6 es el primero, y se dividen en 2. En el verso 7
para completar los 10. Los evangélicos, siguiendo a los escritores judíos Filón y Josefo, tomamos el verso 2 como preámbulo y luego los dividimos de la siguiente manera. El número 1, no tener otros dioses. El 2, la adoración a Dios. El mandamiento 3, el hombre de Dios, el nombre de Dios. El número 4, el día de descanso. El número 5, los representantes de Dios. Número 6, la vida del hombre. Número 7, la familia del hombre. Número 8, la propiedad del hombre. Número 9, la reputación del hombre. Y número 10, la seguridad del hombre. Y es por eso que les decía del pecado, de la palabra pecado, errar al blanco. ¿Qué erramos? ¿Cuál blanco? Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros analizamos los 10 mandamientos, la mitad van para con Dios y la mitad hacia mi prójimo. ¿Yo en qué peco? Antes no existía la definición de pecado. Antes, ¿se acuerda de esa herramienta? ¿No? ¿Cuál fue el primer accidente automovilístico en la Biblia? Cuando David mató a Goliat con una Honda, ¿no? ¿Se acuerda de esa herramienta, de esa arma? Un pedazo de cuero donde le ponían una piedra y lanzaban la piedra. Cuando practicaban los hebreos para lanzar esa piedra con la honda y fallaba al blanco, le decían: tú cata, tú fallaste al blanco. Cuando no le daba, tú cata. No tenían la definición de pecado. ¿Por qué nosotros, o por qué el pecado es cata o jamartía, que es errar al blanco? Erramos al blanco al no amar a Dios y no amar a mi prójimo. Yo erré al blanco, porque ¿cuál es el blanco? ¿O qué es lo que Dios pide? Amarlo a Él, que conlleva todas esas leyes, y amar a mi prójimo, que es no matarlo, que no es robarle. Yo erro al blanco, o yo fallo al blanco cuando no cumplo con lo que Dios estableció. Por eso pecado es errar al blanco. No estoy cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Y ese amor equivale a todos los mandamientos que establecemos. De hecho, en el Pentateuco hay 613 mandamientos. En el Pentateuco. Entonces, imagínense. Por eso es que Jesús le decía a los fariseos: es que ustedes, de hecho, aparte de la Torá, los judíos crearon un Talmud, el Talmud Jerusalén, que es un compendio de reglas y tradiciones de los judíos. Todavía, aparte de los 613 mandamientos que estaban en el Pentateuco. Imagínense, si no podemos con los 10 mandamientos, imagínense 613. Imagínense el Talmud, otras leyes, unas tradiciones que los judíos crearon. Por eso Jesús le reclamaba a los fariseos. Y Jesús, aunque amplió, ¿no? Porque antes, ¿qué era fornicación? ¿No? Acostarse con una persona que no es tu esposa. Adulterio. No, adulterio es eso. Fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero ¿qué decía Jesús? Si tú ves a una persona y la codicias en tu mente y en tu corazón, ya fornicaste y ya adulteraste. Y entonces Dios amplió el significado de esos mandamientos, de ese pecado, pero también resumió en 2. Todos esos mandamientos, los 613, en 2. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Si yo lo amo, si yo amo a Dios, no voy a pecar. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar, no lo voy a odiar, lo voy a perdonar. Y todo eso, hermanos. Entonces vemos cómo Jesús nos reveló el significado, la trascendencia de lo que se estaba enseñando aquí. Dice: el amor para Dios
que es obedecer los primeros 4 mandamientos, el amor para el prójimo, que es obedecer los otros 6. Constituyen la enseñanza básica del Nuevo Testamento. Y hasta ahí nos quedamos, hermanos. Y así van a ser las clases. A lo mejor y no terminamos, pero queda en usted